Ingeniero, vamos a presentar el grupo 2, nuestro trabajo en grupo, que en este caso el tema es el Incoterms, sí, los Incoterms. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Los Incoterms explican un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan varios usos empresariales en los contratos de compra y venta de mercancías. Sí, estos cambios entraron en vigencia el 1 de enero del 2020. Se describen principalmente en 3, el que serían las obligaciones, los costos y los riesgos. Las obligaciones se podría decir que es la relación entre el vendedor y el comprador. Los costos son los costos que se responsabilizan cada una de las partes y los riesgos se especifican en qué punto y condiciones el vendedor debe entregar la mercancía al comprador. ¿Sí? Entonces continuamos con mis compañeros. Se dividen en varios puntos, entre los que tenemos el EXW, que significa en fábrica. En este punto podemos ver que el vendedor se encarga de acondicionar la mercadería para la venta. Todos los demás riesgos los asume el comprador. FCA, libre transportista. El vendedor es el responsable de acondicionar la mercadería y que la carga se encuentre en el lugar del comprador y de transportarla a un lugar de origen, y también se encarga de cumplir las formalidades aduaneras. FAS, libre al costado del buque. Esto se trata de que la mercadería es acondicionada, la carga se entrega en el almacén y el transporte en el interior es realizado al interior del origen. Las formalidades aduaneras, y es muy similar al FCA y se aplica solamente en medios de transporte marítimos. El FOF significa libre a bordo. Este es el término más utilizado en los medios marítimos e incluirá hasta los gastos de manipulación en origen. Al hablar del grupo C, estamos hablando de la entrega indirecta con pago del transporte principal. En este grupo C tenemos 4 Incoterms: los Cost and Freight, los Cost, Insurance and Freight, el Carriage Paid to y el Carriage and Insurance Paid. El primer Incoterms que acabo de mencionar es el coste y flete, que habla exclusivamente sobre el vendedor que se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El coste, seguro y flete, vueltas, se destina exclusivamente al vendedor que se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El transporte, que es pagado hasta, se refiere al vendedor que se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llega al punto de convenio con el país de destino. Y finalmente, el transporte y seguro pagados hasta se refiere a que el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llega al punto de convenio del país de destino. En el grupo D tenemos el DAP, DPU y DDP. El Incoterm DAP significa que bajo este Incoterm el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el punto de origen que el comprador escoja. En condiciones del DAP, el vendedor no es responsable de la descarga de las mercancías en destino ni de cualquier coste relacionado con las aduanas o el pago de impuestos y aranceles que se puedan aplicar. El Incoterm DPU. En la versión Incoterm 2020 hubo un cambio de denominación de DAP, Delivered at Terminal, a DPU, Delivered at Place Unload, o entrega en lugar lugar descargado. Significa que el vendedor debe realizar la entrega de la mercadería y tramitar el riesgo cuando lo pone a disposición del comprador en el medio de transporte. Y como último Incoterm, el DDP, el más usado, el Incoterm es Delivery Duty Paid. Significa que el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado. Además de cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las mercancías y los procedimientos de costes aduaneros que se puedan aplicar. Es decir, bajo el Incoterm DDP, el vendedor asume la completa responsabilidad del transporte hasta que las mercancías son descargadas en el punto designado, así como todos los costes y riesgos asociados.
Como conclusión, los Incoterms son el instrumento más importante a la hora de realizar exportaciones e importaciones, ya que permite a los comerciantes de diversos países entenderse los unos a los otros y de esta forma se facilita el comercio internacional. Gracias a la creación de los Incoterms, se mejoró y reforzó las prácticas comerciales internacionales para que de esta manera los comerciantes le fuera más posible y factible solucionar problemas relacionados con los contratos, mercancías, operaciones, costos, en fin, todo lo que concierne a la compra y venta de mercancía, siendo un gran respaldo para los negociantes de un país a otro. Gracias.